celda, a un calabozo, al de más adentro, o sea, al más oscuro, al más húmedo. Los habían azotado en la espalda, tenían los pies en el cepo abiertos al máximo, y a medianoche empezaron a cantar y alabar a Dios. Yo pienso, ¿no?, que esas son como de las alabanzas más genuinas que uno levanta, ¿cierto? Cuando está en crisis, cuando está en una dificultad. Él no estaba allí por una mala conducta de él o por un pecado, estaba allí por hacer la voluntad del Señor. Pero consideremos qué tan buenos adoradores somos cuando la cosa está difícil, ¿verdad? Cuando la cosa está bonita, cantamos tan lindo. Es más, nos hace falta en todo el día tener alabanzas. Pero cuando la cosa no está tan bonita, ¿qué tan buenos adoradores somos? Voy a compartirles un tema al que le puse por título: la fe está por encima de los sentidos. La fe está por encima de los sentidos. Y en primer lugar, vamos a ver que la confianza en Dios nos fortalece ante la adversidad. Todos vamos a enfrentar momentos de prueba, momentos difíciles, un ataque demoníaco, vamos a enfrentar tentaciones, vamos a enfrentar ofensas, vamos a enfrentar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Eso forma parte de la vida. El asunto es qué hacemos cuando eso llega, cómo administramos eso que nos llega a la vida. Vamos a leer, por favor, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Vamos a Lucas capítulo 23 y vamos a detenernos en algunos versículos a partir del versículo 26. Yo creo que en su Biblia usted tiene un subtítulo allí. Por lo menos aquí en la Reina Valera, en Lucas 23, 26, tiene un subtítulo que dice: crucifixión y muerte de Jesús. ¿A usted le hubiera gustado vivir en los días de Jesús? A mí me hubiera gustado estar ahí. Si yo no hubiera estado en los 12, yo creo que yo hubiera sido el 13. Yo hubiera estado ahí a toda hora, pegado, viendo esos milagros, viendo todas esas cosas, siguiendo al maestro. Pero creo que sí hubo un momento en el que ellos no quisieron estar, y yo creo que yo tampoco hubiera querido estar, es en este momento, cuando Jesús va a ser crucificado. Porque a nosotros nos gusta mucho el resplandor, a nosotros nos gusta mucho los buenos resultados, el éxito. Pero cuando llega el momento difícil, ya no nos gusta tanto. Ahí queremos estar en otro panorama, en otro escenario, pero no queremos estar en los días difíciles. Y el Señor Jesucristo ha sido azotado, el Señor Jesucristo fue juzgado con un juicio de hecho incorrecto, ilegal, pero así lo hicieron. El Señor lo golpearon en el rostro, le dieron puñetazos, le dieron bofetadas, lo escupieron. El Señor Jesús tiene el rostro maltratado, está sangrando, porque al Señor le pusieron la corona de espinas, y eran unas espinas muy gruesas, ¿no? Yo les he compartido que esas espinas penetraban entre el cuero cabelludo y la piel y el hueso que cubre el cerebro, el cráneo, porque las espinas no podían partir ningún huesito, porque la simbología del sacrificio de Jesús es que él como cordero tenía que ofrecerse perfecto, sin ninguna fractura. Entonces todo eso penetraba y había en el rostro de Jesús una mezcla de la saliva de los judíos, la saliva de los romanos, la sangre que él derramaba, sus lágrimas como ser humano, viviendo el dolor y la decepción, tantas cosas. Todo eso se mezcló en su cara, la hinchazón por los golpes, creo que algunos cortes. Entonces el rostro de Jesús no parecía el de un ser humano. Toda su ropa, lo poco que tenía de ropa, porque a él le despojaron parte de las ropas para azotarle la espalda, entonces sus ropas estaban llenas de sangre. Jesús era un espectáculo, ¿sí? Era una cosa tremenda verlo, impresionaba. Y los discípulos en ese momento no estuvieron con él. Cuando a Jesús lo agarraron, los discípulos se dispersaron, ellos se fueron. Jesús vivió esto solo.
qué difícil es vivir ciertas situaciones solos, ¿verdad que sí? Y Dios ha diseñado esa etapa. Esa etapa era necesaria y Jesús la tuvo que vivir. Por eso tenemos que aprender, amados, a confiar en Dios. A confiar en Dios. Recuerdo hace un tiempo hablaba con una persona, me decía, pastor, pero es que en el momento de crisis ni la familia. Y le decía yo, eso nos recuerda que solamente en Dios podemos depositar todo nuestro corazón. Él nunca nos va a fallar. Y por eso nos comprende, porque Él vivió esto. Él sabe qué es el dolor, Él sabe qué es la crisis, qué es la dificultad. Leamos por favor entonces Lucas capítulo 23, versículo 26 y 27, dice el 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud, una gran multitud. Multitud ya son muchos, ¿verdad? Pero la Biblia destaca que era muy grande. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Detengámonos allí. Este es un momento crítico, un momento muy difícil que está viviendo Jesús. Era parte de la vida de Jesús. Eso tenía que vivirlo para nuestra salvación. Pero algunas veces vamos a vivir pruebas, forman parte de nuestra vida, van a aparecer. En otras ocasiones vamos a experimentar las consecuencias de las malas decisiones y no sabemos qué hacer y todo arrecia y se pone difícil. Así que algunas veces vamos a vivir momentos críticos por voluntad de Dios y otras veces vamos a vivir crisis por nuestras malas decisiones. Pero amados, ellas forman parte de la vida. Ellas van a aparecer en el camino. Ahora, es difícil uno decir, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero pastor, ¿así de doloroso es? Y quiero destacar esto porque Jesús venía experimentando el dolor. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, no recurrió a los poderes como Dios para vivir. Él vivió como cualquier ser humano. Y estos dolores los vivió como cualquiera de nosotros los viviría. Los dolores cuando el Señor fue crucificado los vivió como cualquier ser humano. Entonces uno dice, pero pastor, a veces hacer la voluntad de Dios es doloroso. Sí, claro. Y es difícil cuando nos toca morir a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Y esto lo está viviendo el Señor. Pero ¿por qué Jesús estaba viviendo eso tan doloroso? Para nuestra salvación. Así que algunas veces vamos a vivir momentos críticos para beneficio de otros. Por ejemplo, quizá en la casa yo soy el único cristiano. Y no es fácil a veces cuando llega la burla, o llega la decepción, o llega el menosprecio, o algo se hace en la casa y somos el único cristiano, así que no vamos a participar de esa ilegalidad. Entonces nos cuestionan, nos hacen a un lado, etcétera. Vivimos el momento difícil, pero lo estamos haciendo porque estamos obedeciendo al Señor y nosotros queremos que ellos sean salvos. Así que queremos darles un correcto testimonio. Esto lo vivió el Señor Jesús. El mismo Moisés vivió momentos muy difíciles dirigiendo al pueblo, momentos duros, tanto que Moisés varias veces le renunció al Señor. En alguna ocasión Moisés le dijo, Señor, quítame la vida, basta ya. ¿Acaso yo di a luz a todo este pueblo? Pero el Señor le hablaba y lo fortalecía y seguía para adelante, porque eso era parte del proceso para Moisés. Pero Moisés un día se dejó llevar de la ira y no pudo entrar a la tierra prometida. Sufrió luego las consecuencias. Entonces hay cosas que vivimos difíciles porque es parte de nuestra formación. Yo no sé, hermanos, pero nuestro corazón a veces es tan duro que requiere un alto grado de dolor para aprender. Yo sé que no es fácil
Y a eso pues nosotros no decimos, amén, aleluya, recibo eso, pastor, unas 3 cosas de esas para mi vida. No, eso no lo quiere. Pero es así, amados hermanos. Ahora, el Señor Jesús va por las calles de Jerusalén. Hermanos, en el tiempo del Imperio Romano, en este momento específicamente, en Israel no había lugares para crucificar en abundancia. No era que decían, vea, esto está bonito aquí para unos crucificados, vea, allá también en la esquina. El Imperio Romano tenía unos lugares específicos autorizados para la crucifixión, porque esa era la pena de muerte del Imperio Romano para los criminales. ¿Ya? Entonces habían algunos lugares específicos, no eran muchos, eran pocos. Y precisamente en la tierra de Israel había uno allí cerca de Jerusalén, que era en el Monte de los Olivos. Y claro, cuando llegaba la pena de muerte, pues imagínate las multitudes. Si nomás cuando hay un accidente, hay una cantidad de gente. Imagínense cuando el imperio informaba, el día 27 de junio habrá crucifixiones en tal lugar. Uy, eso era así. Eran las multitudes. Por eso la Biblia dice, había una gran multitud del pueblo. Y no crea que los que estaban siguiendo a Jesús era la multitud que lo seguía cuando él hacía milagros. La gran parte de la multitud que estaba aquí era una multitud de curiosos. Y lo digo por el texto que vamos a leer ahora. Una cantidad de gente que estaba allí. Uy, ¿cómo va a ser? ¿Y quién es? No, que uno es Jesús. ¿Y por qué? Y todo el mundo pendiente, ¿no? Porque como el ser humano siempre ha tenido un elemento morboso, ¿no? Por ver ese tipo de cosas. Tristemente. Y así era. Pero noten la parte final del versículo 27. Y mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Una gran multitud. ¿Usted se imagina a mujeres llorando? Acuérdese que en Israel había una profesión que se llamaban las plañideras. A las plañideras les pagaban por llorar. Sí, las contrataban para los funerales. Imagínate cómo era eso tremendo. Las contrataban para los funerales. Y en los funerales las mujeres no hacían sino llorar al muerto que ni conocían, porque les habían contratado para que lloraran. Esas eran las plañideras. Entonces, si usted tenía bastante plata, usted contrataba unas 30 plañideras que berrían toda la noche por el muerto. Y la gente decía, ¡ay, cómo lo querían! Se llamaban las plañideras. El hecho es que aquí están estas mujeres llorando y haciendo lamentación por Jesús. Pero observe lo que a Jesús hace en el versículo 28, que Jesús es una maravilla. Mire, versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo. O sea, imagínense la escena, hermano, es que Jesús va sangrando. Le están llevando la cruz porque Jesús tropezó. Ya él no tenía fuerzas para cargar ese peso. Y entonces Jesús va caminando y va sangrando a más no poder, hermanos. Y las mujeres van llorando y como que a Jesús ya le rascó el oído con tanta lloradera. Y él se voltea y les dice, versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El Señor, ante el lloro y lamentación de ella, le dice, hijas de Jerusalén, lloren por ustedes, clamen por ustedes. Versículos más adelante Jesús les dice, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? ¿Por qué Jesús le dice esto a ellas? Les está diciendo, si esto hacen conmigo, que soy inocente, ¿qué no harán con ustedes que son culpables? Así que lloren y clamen por ustedes. Ahora, el Señor Jesús interrumpe su lloro y su lamento. Bueno, que Dios nos ayude. Cuando sentimos en nuestro corazón hacerlo, hay que llorar.
Hay que llorar, claro, y derramar el corazón cuando hay que hacerlo, hermano, delante de Dios. Pero la Biblia también nos enseña que hay lloros que no. Usted ve que hay niños que lloran de una manera impresionante. Los niños lloran y usted les pasa un bombón y ellos cambian. Inmediatamente, eso son fracciones de segundos. Y le doy el bombón y se sonríe. Eso es una cosa impresionante. Hay personas así, ¿no? Tienen una facilidad de llorar y a los 3 segundos se están riendo a carcajadas. Quiero decir, hay lágrimas que no nacen de un corazón genuino. Yo les he compartido las lágrimas de cocodrilo, ¿no? Entonces, hay lágrimas que son sinceras, esas lágrimas que el Señor toma, Dios, la Biblia lo enseña, toma en un recipiente, porque son lágrimas de un corazón arrepentido, de un corazón genuino, de un corazón sincero y transparente. Pero hay otras lágrimas que no impresionan a Jesús y estas son de esas. A Jesús no le impresionaron esas lágrimas ni ese lloro. Y por eso Él se voltea y les dice eso. Otra razón por la cual el Señor les dice eso es por lo siguiente. Jesús viene lleno de sangre, lleno de dolor, ellas están llorando y Él se voltea y ¿cómo las llama? Hijas de Jerusalén. Versículo 28. Pero Jesús vuelto hacia ella les dijo, hijas de Jerusalén. ¿Por qué Jesús fue específico y les dijo de Jerusalén? Ellas no eran galileas, ellas no eran de Judea, ellas no habían conocido el ministerio de Jesús. Jesús ha venido a Jerusalén para precisamente darse en sacrificio. Ellas no conocían a Jesús, ellas estaban llorando de verlo a Él como estaba. Estaban llorando de remordimiento, pero no de arrepentimiento. Y la verdad es que nosotros con mucha frecuencia lloramos de remordimiento. ¡Ay, qué pecado! Salen las lágrimas. Pero no cambiamos. ¿Me hago entender, amados? Con frecuencia podemos de pronto incluso venir a un culto y escuchamos así una predicación de esas que nos mueve el piso, la alfombra y ¡ay, Dios mío, perdóname! Y salimos y la seguimos haciendo. Estas son lágrimas de remordimiento. Es un dolor de remordimiento, pero no dolor de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento va acompañado de cambio. Amén. Entonces, el Señor Jesús está viviendo un momento crítico, pero el Señor no se va al suelo por la crisis. Y tiene tal valor y fuerza en medio del dolor que le están generando las heridas, se voltea y le dice a ellas, no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por el juicio que vendrá sobre Jerusalén. ¿Por qué Jesús está tan firme y tan fuerte? Precisamente porque Jesús sabía para dónde iba y Jesús sabía que el Padre lo levantaría al tercer día. Eso se llama confianza en Dios. Y la confianza en Dios nos fortalece ante la dificultad. ¿Quién no tiene dificultades aquí de una u otra manera? Todos pasamos por algún momento crítico, pero cuando confiamos en Dios, el Señor hará algo, porque yo he logrado depositar mi corazón en Él y Dios no falla. Dios no falla. Vamos a ver en segundo lugar que la comunión con Dios es una fortaleza ante el día malo. Yo creo que yo algún día esto me va a hacer un sermón sobre el día malo, porque es una palabra de Pablo, cuando él dice para resistir en el día malo, porque a veces a nosotros no nos gusta sino que nos hablen del día bueno. El día bueno, la victoria, la conquista, la prosperidad y el milagro y esto y no, ¡ay, wow! Pero los otros versículos de la Biblia también hay que aceptarlos porque la Biblia es una sola. La Biblia es una sola. No, pues yo no tendría que ponerme yo a arrancar un poco de versículos para hacer la versión para nosotros. No, la Biblia es una sola y es la verdad de Dios. La comunión sincera con el Señor nos va a fortalecer ante las dificultades. Una persona que tiene comunión con el Señor es una persona que va a tener la fuerza para soportar cuando llega la dificultad, porque la Biblia lo enseña.
Ahora, es vital para nosotros sostener nuestra comunión con Dios. Por eso Pablo le habló a la iglesia de Éfeso, hermano, en un contexto difícil, porque allí reinaba Diana de los Efesios, una potestad impresionante. Había una brujería y una hechicería impresionante. Cuando Pablo estaba allí, quemaban los libros de magia y hechicería. Era una cosa tremenda. Y Pablo le habla a ellos y les dice: fortaleceos en el Señor, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y permanecer firmes. Y Pablo no estaba asustando a la gente, Pablo estaba concientizándolos de que hay días malos, hay días difíciles, hay días complicados. Y podemos, hermanos, ser cristianos y estar caminando con el Señor, estar caminando con Dios. Miremos los ejemplos de la Escritura. José, un joven de 17 años, un muchacho íntegro, fiel, con temor de Dios, y los hermanos lo querían matar. Ese muchacho no había hecho nada. Lo lanzaron a una cisterna, lo vendieron como esclavo. Ese muchacho no había hecho nada. Abraham, contento con su hijo de 12, 13 años, qué sé yo, cuando Dios le dice: Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único, vete al monte Moría y sacrifícamelo. Si Abraham no había hecho nada malo. Job, un hombre íntegro que amaba al Señor, que amaba a Dios, en pocos días se le murieron los hijos, las hijas, el ganado, las propiedades, todo le acabó, hasta la salud, porque le dio unas llagas ahí, con un tiesto de rascaba. Y de repente viene la mujer, y la mujer no le dice: vea, estoy orando por usted, mi hijo, sino que le dice: maldiga a su Dios y muérase. Y no había hecho, ese hombre no había hecho nada malo. A eso es que me refiero yo, que llegan momentos complicados. ¿Y qué decir de Pablo? Tremendo hombre de Dios, tremendo apóstol. Por Dios, hermanos, ese hombre iba al cielo con frecuencia, el Señor se lo llevaba y lo traía. Era una cosa impresionante la vida espiritual de Pablo. Y a Pablo lo traicionaron, a Pablo intentaron matarlo, a Pablo le tocaba salir huyendo de ciertas ciudades. En una ocasión lo bajaron por allá como de un segundo o tercer piso en un canasto. Y le dijeron: váyase de noche, váyase, porque no lo matan, Pablo. Yo me imagino a Pablo andando, imagínese, el hombre de las sanidades, de los milagros, andando calladito. Por aquí, vámonos, por aquí, muchachos, por aquí. Ay, gloria a Dios, salimos, muchachos. ¿Ahora para dónde vamos? Y uno puede llegar a decir: ay, pero yo soy el siervo de Dios, yo no le huyo al diablo. Pero cuando uno mira la Escritura, por eso es tan importante, amados, uno mirar la Escritura despacio, reflexionar en ella, permitir que el Espíritu Santo nos enseñe. Ahora, yo no estoy diciendo que usted le va a venir el día malo mañana, no, el Señor me bendiga y derrame abundancia sobre usted y sobre su casa. Pero es necesario mirar toda la Escritura, toda la palabra. Y el Señor nos quiere enseñar y fortalecernos ante toda situación. Ahora, cuando el Señor Jesús, porque es que esto sucedió, hermano, en un tiempo muy rápido, el juicio y la crucifixión de Jesús fue en cuestión de horas, porque la Biblia enseña que al Señor lo atraparon rápidamente, le hicieron un juicio de noche que era ilegal según la ley judía hacerlo, pero lo hicieron de noche y claro, está culpable. Y entonces luego los soldados y luego el castigo, luego la cruz, y a las 3 de la tarde Jesús estaba muriendo. Eso fue rapidísimo. La pregunta es: ¿qué fue lo que hizo que Jesús? Ustedes recuerdan que cuando estaba con Pedro y llegaron ahí los alguaciles y todo eso, y llegaron a atrapar a Jesús, Pedro sacó la espada, ¿se acuerdan de eso? Y Pedro le quitó una oreja a uno de los siervos del alguacil, ¿sí? Y Jesús llegó y cogió la oreja ahí a arreglar el daño que el otro había hecho, y le puso la orejita al soldado este. Y el Señor Jesús, en medio de toda esa situación, le dice a Pedro: Pedro, ¿tú no sabes que yo puedo orar al Padre Celestial y Él enviaría una hueste de ángeles y esto se acabaría en un momento? El Señor Jesús sabía quién era y qué poder tenía, pero la crisis no lo llevó a usar mal el poder que había en Él. ¿Con cuánta frecuencia la crisis a nosotros nos lleva a usar mal lo que Dios nos ha dado?
El hecho es que Jesús con todo eso se sometió a la voluntad del Padre Celestial. Con todo lo que tenía, Jesús se sometió. ¿Cómo hizo Jesús para no pedirle a Dios que le enviara ángeles y lo defendieran? ¿Cómo hizo Jesús para soportar que los judíos lo escupieran en la cara? Amado, usted y yo, ¿qué hacemos si eso llegara a pasar? Si hay hermanos aquí para la gloria de Dios, si hay hermanos que medio le dicen cualquier cosa y ya se le sube el color, y que no sé cuánto. Pastor, y me bajé de la cruz y nos agarramos. ¿Qué sería? A mí nunca se me va a olvidar el testimonio de ese pastor. Es que es tremendo. ¿Cómo llega un esposo? No recuerdo qué situación se dio. Y llegó un esposo a la casa del pastor y preguntó al pastor. Entonces el pastor salió y le dijo a él: ¿usted es fulano de tal? Pues que sí. Tenga, le metió un puño en la cara. Así, en vivo y en directo. En seco. Oiga, ¿y sabe qué me sorprendió? Que el pastor no hizo nada. Bueno, yo no sé si se cayó, pero no hizo nada para defenderse. No hizo nada. Y yo, uy, santo. No hizo nada, hermano. Y ese hombre salió y se fue. Hoy día ese hombre es un miembro de la iglesia y una columna de bendición en la iglesia. Yo creo que él mira esa mano y no, ¿cómo hice eso? Yo me imagino que él a cada rato le pedirá perdón al pastor. Pero tremendo el pastor, ¿sí o no? Porque ¿qué haríamos nosotros? Santo de Israel. El hecho es, a donde yo quiero llegar es, que hizo que Jesús mantuviera su condición de sometimiento al Padre. Una noche de oración en el huerto de Getsemaní. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, Dios nos fortalece para enfrentar la dificultad y la podemos sortear y podemos vencer. Vamos al punto número 3. La lógica humana y natural puede hacernos murmurar contra la voluntad de Dios. ¿Usted lo ha llegado a hacer? ¿Ha llegado a murmurar contra Dios? Sí. Claro, eso fácilmente puede suceder. Que levantemos nuestra voz contra el Señor. ¿Por qué? Por la lógica humana. Ay, pero ¿y por qué Dios está permitiendo que yo viva esto o aquello? ¿Y por qué Dios no me ayuda con esto? ¿Y por qué Dios no me responde? ¿Hasta cuándo hay que esperar, pastor? Pues yo no sé. Ore y pregúntele a Dios porque para uno saber. No, pero es que mire que se está pasando el tiempo, pero es que mire que Dios no hace. Y la mente natural también puede hacernos murmurar contra la voluntad de Dios. La mente humana nos puede llevar a concluir, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo así que Jesús dijo que si le dan en una mejilla ponga la otra? Olvídese. Pero es que, pastor, me están robando y yo no me dejo. Olvídese. Es que están hablando mal de mí, que me lo diga en la cara y verá que yo sí. Y ciertas cosas vamos a vivir. ¿De usted han hablado mal? Claro. De uno van a hablar mal. Yo nunca me voy a olvidar de una hermana que después de ministrar, eso ocurrió hace años, no ha pasado aquí, gracias a Dios. Hace años, después de una administración, y yo oré por la hermana. Y yo no sé, de esas cosas que a veces uno está orando y siente citar un versículo, ¿no? A mí me gusta mucho cuando yo estoy orando y ministrando personas, que Dios me dé un versículo. Entonces yo sobre ese versículo ministro y doy una palabra. Entonces estaba orando por la hermana y le di esa palabra, le di ese versículo, pero el versículo no era bonito. Ese fue el detalle, que el versículo no era bonito. Entonces la hermana dijo que eso era del diablo. Entonces vino una hermana y me dijo: pastor, ¿cómo le parece que la hermana fulana dijo que ayer o yo no sé cuándo que usted ministró, que usted leyó tal cosa, que eso era del diablo? Y estamos ahí con la hermana no sé cuánto y ella dijo eso.
¿Y entonces qué vamos a hacer? Ay, pues yo no sé, pastor. Pues orar, vamos a bendecir a la hermana. La Biblia no dice, la Biblia dice que si nos maldicen nosotros debemos bendecir. Y que si nos hacen mal nosotros debemos hacer bien. ¿Sí o no? Ahora, eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil. Y miren ustedes que uno puede caer en la tentación como pastor de usar mal el poder y la autoridad. Pero no, yo mejor se la dejé a Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que hay que hacer. Decir, bendecir, bendecir. Porque si nosotros nos dejamos llevar por nuestro enojo, por nuestro orgullo, vamos a murmurar contra la voluntad de Dios. Porque de usted van a hablar mal, con o sin razón. Que el Señor nos ayude. El Señor Jesús, entonces, está en la condición en que yo les acabo de compartir. En las calles de Jerusalén, y al Señor lo han dejado solos sus discípulos. Y ahora el Señor llega a la cruz. Leamos por favor Lucas capítulo 23, versículo 32. Lucas 23, 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. Esa palabra traduce también criminales, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Yo creo que entre la gran multitud que seguía a Jesús, claro, también estaban discípulos fieles que siempre lo siguieron a la distancia. No se destacaron por ser esos discípulos cercanos, sino a la distancia. Y en medio de la multitud habían también una gran cantidad de discípulos, había una gran cantidad de gente. Y era un momento difícil para todos. Para los discípulos tan difícil fue que todos se fueron y lo dejaron a Jesús solo, todo el mundo se fue. Y Pedro lo seguía pero de lejos. Luego la multitud de discípulos que creían en Jesús, para ellos era difícil. Imagínate ellos ver al Hijo de Dios, ver al líder, ver al que dirigía las multitudes, verlo en esa condición. Ver a aquel que echaba fuera demonios, ver a aquel que echaba fuera potestades, principados, ver al que sanaba a los leprosos y por grupos. Era una cosa impresionante el poder de Dios sobre él. Y verlo ahora lleno de sangre, conducido como un reo, cierto, como un criminal, va a morir, lo hacen pasar por vergüenza. Y yo creo que habían muchos pensamientos en la gente que estaba allí. Habían muchos pensamientos en los discípulos. Pero ¿por qué el maestro está pasando por eso? ¿Por qué tiene que vivir eso? ¿Cómo así que se va a morir allí en la cruz justo ahora, en este momento? Y yo creo que algunos de los discípulos decían: vean, miren, nosotros 3 años dejamos la pesca y nos venimos para acá y mire. Y yo me imagino cantidad de conclusiones que ellos sacaban. Algunos tal vez pensaban: bueno, pero Él es todopoderoso, Él ha hecho unos milagros grandes y ¿qué pasa ahora? ¿Por qué en esa actitud tan mansa, tan dócil? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no reacciona? Yo creo que hay una cantidad de preguntas, muchas. Y saben, hermanos, el único que tenía la perspectiva correcta de todo lo que estaba pasando era Jesucristo. Es por eso que cuando estemos pasando por tiempos que no entendemos nada, tenemos que ir a Jesucristo, porque es el único que tiene la perspectiva de todo lo que está pasando. Vea, si en medio de la crisis usted le va a preguntar al vecino, el vecino le sale con un tema. Si usted le va a preguntar a la vecina le sale con otro tema. Si usted le va a preguntar a fulano, a perenceo, mejor dicho. Y si usted busca en Google ahí, también le salen un poco esas. Entonces usted no va a encontrar la respuesta específica. La respuesta la va a encontrar en Dios. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Y si algo quiere el Padre es hablarle a sus hijos. Y ahí en la comunión con Él, en la intimidad con Él, preguntarle. Y Dios, por el Espíritu Santo, por la palabra, te hablará y te enseñará cosas que ojo no vio ni oído yo. Dios te revelará. Así que habían muchas preguntas. Pero el Padre que estaba en el trono sabía lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo.
Era tan difícil aún para los mismos apóstoles, hermano. ¿Y cuántas veces Jesús se los dijo? Muchachos, yo voy a ser crucificado. Muchachos, yo voy a Jerusalén. Miren, muchachos, yo voy a padecer. Vean, muchachos, pero yo al tercer día. Y eso se lo dijo muchísimas veces. Y la noche en que Jesús va a ir a la cruz, viene el mismo Pedro y le dice: Señor, eso no te pase, eso no te acontezca. Es tremendo, ¿cierto? Pero ¿a usted le ha pasado que Dios le ha hablado muchas veces, sin embargo, usted hace lo contrario? Ajá. Porque así es el corazón humano. Y por eso muchas veces la lógica humana y natural nos hace murmurar contra la voluntad de Dios. Y en cuarto lugar, hermanos, vamos a ver que el temor de Dios nos guarda de la murmuración. ¿Cómo puedo yo evitar hablar mal? Quiero hacer un paréntesis aquí. Si hay un pecado que le da lugar al destructor, es la murmuración. Lean en el Antiguo Testamento cuántas veces Israel en el desierto sufrió por murmurar. Murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Aarón, murmuraron por el maná, murmuraron por el desierto, murmuraron por esto, murmuraron por aquello. Y siempre que murmuraban venía un juicio. Si hay un pecado que le permita la acción al destructor, es la murmuración. Es la murmuración. Porque ¿qué hay detrás de la murmuración? Soberbia. ¿Qué hay detrás de la murmuración? Orgullo, autosuficiencia, independencia, no reconocer la voluntad de Dios, no reconocer los tiempos de Dios, no reconocer el gobierno y señorío y soberanía de Dios. Eso hay detrás de la murmuración. En el cielo el diablo murmuró con los demás y se rebelaron contra Dios. Pero el temor de Dios nos guarda de la murmuración. Leamos por favor Lucas 23, versículo 40. ¿Se acuerdan que pusieron dos malhechores, no? Uno a la izquierda y el otro a la derecha. Versículo 40 dice, versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Oiga, qué malhechor tan terrible, ¿cierto? Está colgado, hermano. Está colgado en la cruz. Pero este es tan malo que está muriendo y está ofendiendo a los demás. Está ahí colgado y aún así le habla al Señor de esa manera. ¿Será que a veces nos pasa eso a nosotros? ¿Será que a veces cuando estamos en una dificultad nosotros le hablamos mal a los demás? ¿Será que cuando estamos en una crisis nosotros murmuramos por la situación? ¿Cuántas veces de pronto nosotros hemos dicho: otra vez perico con arroz? ¿O será que nosotros en algún momento hemos dicho: esta casa hace un calor que jartera, hola? O de pronto nos hemos murmurado y nos hemos quejado diciendo: esta mujer que me tocó, sí. Uy. Definitivamente. El Señor sabe por qué nos recortó la vida a 100 años. Imagínese uno viviendo 965 años como Matusalén. Uy, no hay cuerpo que aguante esto. O al contrario, no que ya diga: este marido que me tocó así, Dios mío. O estos hijos, ¿qué carga estos hijos? Nosotros con mucha facilidad podemos murmurar. Y si algo vemos nosotros en Jesús, es que Él nunca lo hizo. ¿Sabe qué dice la Biblia del mismo apóstol Pablo? Dice: yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros aprendemos a amar a Jesús, amar a Dios, caminamos con Él, ya nuestras emociones no dependen sino que nuestro corazón está en Él. Simplemente amamos a Dios, vivimos para Dios, y lo que Él hace es bueno. Amén. Versículo 40.
Respondiendo el otro, este era un malhechor que no era tan malo, mire. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y una de las cosas que debemos destacar allí es que él dice, ni aún estando en esta situación tú temes a Dios. Temor de Dios. Temor de Dios. Por eso te puse esa frase allí. El temor de Dios nos guarda de la murmuración. El mismo Señor Jesús cuando oró en Getsemaní, dice la Biblia, oró con temor reverente. Nosotros debemos conducirnos en nuestra vida con temor de Dios y no ser tan ligeros con nuestras palabras, tan ligeros con nuestra boca. La Biblia dice incluso en el libro de Proverbios que el necio cuando calla es sabio o pasa por sabio. El necio cuando calla pasa por sabio. En las muchas palabras no falta pecado. Cuando en nuestro corazón hay temor de Dios, hermano, es una bendición porque cuando llega la dificultad, tal vez no entendamos lo que está pasando, pero seguimos creyendo en Dios. Tal vez no comprendamos lo que está sucediendo, pero seguimos confiando en el amor y cuidado del Señor. Y llegamos a la conclusión, no importa lo que estoy pasando, no importa lo que me está sucediendo, yo sigo creyendo en Él. ¿Se acuerda lo que decía Job? Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. ¿Se acuerda de Abraham? En Hebreos 11 lo que revela y dice que él estaba seguro de que si sacrificaba a su hijo, poderoso era Dios para levantarlo de los muertos. Eso es una confianza que va más allá de mi circunstancia. No importa cómo esté la situación, es necesario creer en el Señor y seguir confiando. Él sabe lo que hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Porque Dios es bueno. Y si tal vez llego yo a un momento crítico en mi vida donde yo ya no tengo fuerzas, donde yo ya no sé qué hacer, tengo que ir a Dios porque al fin y al cabo las fuerzas vienen de Él. Yo recuerdo a un esposo que me decía, pastor, es que a mí el amor por ella se me está acabando. Yo siento que yo ya a ella no la quiero, no la amo, yo ya no tengo amor para ella. Y yo le decía, ¿cierto que tu comunión con Dios está mal? Y me decía, uy, hace rato. Le dije yo, sí, claro, hijo. Porque si tu comunión con Dios fuera buena, Dios es la fuente del amor. Y Él te llenaría con amor tu corazón para que tú le pudieras dar amor a ella. ¿Me hice entender? Y no les cobro por ese consejo. Vaya a la presencia de Dios, de verdad. Dígale, Señor, lléname de tu amor para que yo pueda amar como tú quieres que yo lo haga. Si como padres a veces la situación con los hijos es difícil, vamos a Dios y digámosle, Señor, llena mi corazón de tu amor para amar a mis hijos como tú quieres que yo lo haga. Cierre su Biblia, amado hermano. Vamos a orar. Y vamos a decirle a Jesús que nos ayude a amarlo. Cualquiera que sea la situación, que nos ayude a amarlo. Cierre sus ojos allí donde está. Amado Jesús, te damos gracias. Hable allí con Dios. Hable allí con el Señor. Amado Jesús, hemos venido esta noche para adorarte, para alabarte y para leer y reflexionar tu palabra. Gracias. Gracias por enseñarnos tantas cosas. Gracias por hacernos reflexionar. Hoy queremos pedirte, Dios, que por favor nos ayudes
Llena nuestro corazón de tu amor. Dile a Dios que llene tu corazón de amor. Dile, Señor, ayúdame a amar como tú amas. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a tolerar. Ayúdame a amar a mi familia. Ayúdame a amar a mi esposo, a mi esposa. Ayúdame a amar a mis hijos. Ayúdame a amar, Dios mío, mi trabajo o mi oficio, mi profesión. Ayúdame a amar lo que hago. Ayúdame a amar, Señor, lo que tú amas. Ayúdame a amar y valorar cada mañana, cada atardecer. Ayúdame, Dios mío, a amar lo que tú me das. Ayúdame, Señor, a valorar tus bendiciones. Ayúdame, Dios mío, a amar y valorar tu bendita y poderosa palabra. Ayúdame, Dios, a valorar esos momentos contigo, Señor. Ayúdame a amarte, Dios mío. Señor, derrama sobre mi corazón la capacidad de amarte, de buscarte y conocerte. Ayúdame, Dios mío, a trascender en mi vida espiritual. Ayúdame a ir más allá, Dios. Ayúdame a amarte con todo